que Aldama recibió el sobre de PDVSA para financiar la Internacional de Sánchez 2 semanas después de la visita de Delcy Rodríguez. Señor Venegas, ya sabemos por qué vino Delcy Rodríguez. Sí, ya sabemos. O sea, no a meter maletas, sino presuntamente, según la información que ya tiene el fiscal anticorrupción, vino a negociar presuntamente los cupos para financiar la Internacional Socialista que, curiosamente, preside en estos instantes el señor Sánchez. ¿Hasta qué grado de corrupción podemos estar hablando? Bueno, yo creo que Delcy pudo hacer varias cosas a la vez. Yo creo que incluso los malos saben caminar y masticar al mismo tiempo. O sea, que pudo venir a hacer eso y las maletas vete a saber lo que traería también. Pero, bueno, voy a decir algo para que nuestro público tome conciencia. Normalmente cuando hay casos de corrupción de este calibre y se mueven estas cantidades de dinero se suele decir que es una financiación ilegal de los partidos, ¿no? Es decir, siempre hay esa sospecha. Bueno, hay que decir al público que eso es una especie de cortina de humo. La financiación ilegal de los partidos básicamente consiste en que todos roban. Es decir, no, el partido se lleva 4 perras. Es decir, cuando si Sánchez tiene una presunta connivencia con una supuesta trama de corrupción de dinero venezolano para subvencionar o pagar su candidatura o su presidencia a la Internacional Socialista, no es que haya un trasiego de dinero a la Internacional Socialista. Eso no existe. Lo que hay es un trasiego, un montón de desgarramantas que van a aprovechar ese franquiciado para llevárselo crudo. Y de vez en cuando se les cae algo del bolsillo para justificar, incluso darse golpes en el pecho. No, yo lo hacía por el partido. Eso es general. Entonces, bueno, la Internacional Socialista, ¿qué es? La Internacional del Mangui, otra más. Es una especie de camorra, una pequeña camorra. Van montando camorras, pequeñitas camorras. Y claro, lo que a mí me llama mucho la atención, don Jesús, es la pasividad. Me imagino porque hay una tormenta muy fuerte en el resto de geopolítica y hay unos intereses en juego enormes ahora mismo, pero lo que me llama muchísimo la atención es que el polvorín que es España ahora mismo, que es un lugar además con unas injerencias internas sospechosas. De 2 narcodictaduras. Y de una injerencia china, una proximidad con China bastante sospechosa, no haya ningún toque, ninguna llamada de atención, como ha sido costumbre en este caso este gobierno. Me llama mucho la atención. Y que todos los futuribles votantes del PSOE tengan claro que a la narcodictadura venezolana le interesa que esté Sánchez, que están apostando con dinero y con todo su corazón. Es decir, y lo que decías tú de Europa, yo creo que Europa está con los pies de barro, se lo está viendo con Estados Unidos. Pero ¿qué opina usted? Sí. Usted imagínense que un narcodictador, como es Maduro, se reúna con un gobierno de Europa, que ese gobierno de Europa haga responsable, ministro con todos los poderes, para negociar con esa narcodictadura, que venga una señora que no puede entrar en territorio europeo porque es una terrorista, ni sobrevolar, una narcotraficante, y lo que se esté negociando es el control de la Internacional Socialista para quitar de en medio a Guaidó y sobre todo para tener presencia en la Unión Europea de forma brutal, como está teniendo. Nada. Sí, pues, pues pienso que lo han conseguido. Es una atrocidad. Y nadie le dice nada, y no solo eso, sino que coloca en el ínterin de toda esta tormenta, va a la Unión Europea, iba a decir una cosa muy castiza, pero bueno, con toda la cara Pedro Sánchez, se reúne con el Partido Popular Europeo, con el Partido Socialista Europeo, con von der Leyen, y les encasqueta sí o sí, a la señora, la ministra, la de Medio Ambiente, ¿cómo se llama? La de Transición Ecológica, Teresa Rivera, de comisaria. Después comisaria. Después de lo de Valencia, ¿no? Sí, simultáneamente como recompensa a la matanza y a la catástrofe, sin que nadie proteste. Y el argumento que dieron fue algo que dices, bueno, aquí huele ya mal, aquí huele a podrido y no es en Dinamarca, huele en la Unión Europea. Y es cuando el argumento que dan es que nadie, una vez que se había pactado entre los grupos la llegada de un comisario, nunca ha habido una rectificación, y es mentira. Es mentira. Pero lo que no ha habido acuerdo ha habido 4 veces. Javier, es en el tema de Delcy.
Han contado media docena de versiones. No, lo que quiero decir es que huele a corrupción por todos lados. Es decir, yo creo que esa corrupción que dice don Jesús y que todos hablamos aquí, que tiene que ver con Venezuela, o no sé qué, no sé cuánto, es decir, no termina en España. No, está llegado todo. Está llegando yo creo que hay que sitios. aprovechar que tenemos un eurodiputado precisamente aquí. Todavía usted es eurodiputado. Yo sigo siéndolo. Exactamente. Entonces, la pregunta del millón. Esta noticia es para llevarla directamente al Pleno del año. Bueno, lógicamente, si usted la ve adecuada, al Pleno de la Unión Europea, porque estamos hablando de que la Internacional Socialista presuntamente está pringada hasta las trancas. Un gobierno de Europa está en manos de una narcodictadura asesina y genocida, y yo creo que Europa tiene que ser consciente del tipo de noticias que se está moviendo aquí en España, que yo creo que son muy, muy preocupantes. Son muy conscientes. La tenemos registrada, de hecho, como petición para investigación a la presidenta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo. Se registra además mañana. Pero lo preocupante sobre todo, y de verdad, cuando escucho a la gente decir no ataquemos a nada que no sea Pedro Sánchez porque este gobierno criminal tiene que caer, vuelvo a repetirlo, y no es por interés político, creo que es por conciencia de la realidad. Si está pasando todo esto y el famoso nadie protesta, parece que no pasa nada porque no hay una oposición de verdad que esté haciendo que pase de verdad. No es por atacar a lo que se denomina oposición en este país, es hacer una pregunta al pueblo español. ¿Cuántas veces vamos a tener que ver cómo Pedro Sánchez forma gobierno ante la impasividad, la derrota de los partidos que se supone que son la alternativa a Pedro Sánchez? Todo esto que están ustedes contando aquí es una absoluta barbaridad. Yo con 34 años, 35 dentro de un par de semanas, aunque no me conservo también como el señor Rojo, que vuelvo a recordar que es su cumpleaños para todos los que quieran felicitarle de las redes sociales. Es que como sé que se pone rojo. Estamos celebrando por todo lo alto. Algo habrá que celebrar, porque claro, tal y como está España, madre de Dios. ¿Es usted también acuario? Yo soy Piscis. Piscis. Claro, como 26 mi de hermano. febrero. Yo soy acuario, como Jesús. Sí, Usted esto es no lo sabemos los hombres. Pues yo tampoco. Pero lo de Acuario y Piscis es por si ligáis, ¿no? Porque, en fin, la credibilidad que se le dé o no a según qué cosa. Dicho lo cual, que nos desviamos y al final acabamos con una caña aquí. Al final de lo que se trata es de que no tenemos la capacidad, como pueblo español, de defendernos o de atacar esta serie de barbaridades. ¿Por qué? Pues que el pueblo español se haga una pregunta. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes llevan 35 años mamando de la teta del Estado para que se supone ser oposición a este gobierno criminal? ¿Y dónde cojones están? ¿Y tú que estás ahí no tiene toda la pinta de que Europa quiere una España débil, debilitada y sometida? Pues si yo os cuento anécdotas de Europa, alucinaríais. Yo estoy en un grupo que me está dando problemas, ECR, porque hay otro grupo que se llama Vox que me está haciendo la vida imposible con los que se supone que son mis socios, que luego no son mis socios, porque los italianos y los polacos son al final parte sierva del eje franco-alemán, que es el que lo controla todo. Os voy a poner un ejemplo muy básico de un eurodiputado, insisto, que ha votado casi 1 millón de españoles y que no tiene ni siquiera iniciativa legislativa. A mí me vota casi 1 millón de españoles y no puedo presentar una proposición de ley en el Parlamento Europeo. ¿Qué chiste es este? ¿Por qué esto no se explica a los españoles? ¿Por qué no se explica a los españoles? ¿Por qué no puede usted presentar una Porque no te lo permite el reglamento. Es solamente la Comisión Europea. ¿Solo la Comisión Europea puede presentar? Yo tengo 3 eurodiputados. O sea, la Comisión Europea. La Comisión Europea propone y tú puedes Los grupos enmendar. parlamentarios no pueden presentar iniciativas parlamentarias. Los eurodiputados no podemos presentar iniciativas legislativas. Los grupos tienen que ser los que lo hagan, ¿verdad? Son los grupos mayoritarios ¿Y los que cuántos pueden forman un hacerlo. grupo? ¿Cuántos formáis un grupo? Lo puede formar desde, creo que son 6 delegaciones de Pero 6 entonces países usted no puede diferentes. presentarlo por el grupo parlamentario que pertenece. Como se acabó la fiesta, no. Como Sí, grupo como mayoritario para sí, como- toma en consideración en la Comisión Europea, sí. Pero claro, te la tiene que tomar en consideración la Comisión Europea. Y la Comisión Europea ya saben ustedes cómo se elige, cómo se vota, y no es una votación directa. Ningún europeo vota a la presidenta de la Comisión. No, pero además que fijaos el escándalo que ha habido, que aquí está pasando inadvertido, y es el escándalo de que la propia Comisión Europea ha estado financiando a ONGs ambientalistas, de estos paleoecológicas, para presionar a los propios eurodiputados Sí. a favor del Pacto Verde. Es una cosa inaudita. Bueno, nosotros allí somos el enemigo, porque somos ¿A ustedes le han contrarios. presionado algún lobby para, por ejemplo, firmar el Pacto Verde? Para firmar el Pacto Verde no, pero a mí No te ha dado tiempo. es decir, no me ha dado tiempo. Y luego el nivel de O el trascendencia- Pacto Rojo. Y el nivel de trascendencia que tiene con 3 escaños, con 3 Me euroescaños. imagino que seleccionarán un poco objetivos que pueden estar para caerse de un guindo, pero no van a ir a aquel que saben que no. Pero es un escándalo monumental. Es un y eso ha sido la parte
digamos, el grupo socialista de la Unión Europea. Pues mire, la crítica que hacemos de la Es un oposición... escándalo, es decir, imagínese el gobierno de la Unión Europea, que es la Comisión, gastándose el dinero de los presupuestos en financiar ONGs para defender una causa contra el criterio, o para someter el criterio, o presionar el criterio de los eurodiputados. Es algo, y aquí no se ha dicho ni pío. Bueno, a nosotros nos lo hacen porque somos críticos con la Unión Europea y porque consideramos que esta Unión Europea nos ha engañado. No es la Unión Europea que yo quería. Os voy a poner un ejemplo muy básico para que entendamos cómo engaña el Parlamento Europeo, entre otras cosas, a los eurodiputados, que cuando yo digo, bueno, la oposición, si la oposición española en España es mala, imagínense en Europa, que al final es, ¿cómo se dice? El funeral de los elefantes, el cementerio de los elefantes, que van a jubilarlos, cobran 60.000 entre directos y finalistas. No, es algo más que un cementerio de elefantes, ¿eh? Es peor. Es un caladero de mordidas. De mordida. También. Vamos a seguir, amigos, y si han imputado hoy al asesor de Moncloa que ayudaba gratuitamente con nuestro dinero, lógicamente, a Begoña Gómez, mire lo que dice esta noticia. Dice, el asesor de Moncloa al servicio del hermano de Sánchez negociaba en su nombre con cargos del gobierno. Señor Blanco, ¿qué opina usted de esto? A mí el tema que más me motiva es el del hermano de Sánchez, por todo lo que trae detrás. Dentro que sé que es el grave, el de los hidrocarburos, el que les hará caer, pero bueno, que le paguemos el sueldo con nuestros impuestos a la gente para que asesoren a la mujer, que sepamos, al hermano y demás, y que un votante futuro lo pueda normalizar, pueda verlo que con sus propios impuestos se dedican a estas cosas. Pues hombre, enfada. Yo no sé, yo creo que quizá por exceso de malas noticias tapamos unas con otras. A mí el hermano de Sánchez me parece de locos. Un hombre, decir que es que vamos a ver, es el hermano y le crean un puesto ad hoc, que no va ni a trabajar. Joder. Es que simplemente es un puesto para que cobre. Te vamos a crear un puesto para que tú directamente todos los meses te ingresen en tu cuenta bancaria una cantidad más que ya quisieran muchos españoles, ¿no? Y no tienen, le pregunta al juez, bueno, ¿y usted dónde trabaja? Y no sabe dónde trabaja. Es que le pregunta, ¿dónde está? Y no sabe que consiste su trabajo. Pero es que no sabe ni dónde trabaja, ni en qué consiste su trabajo. Entonces, yo que entiendo que la justicia tiene que ser garantista, pero si estuviéramos, digamos, en el Paleolítico, en ese momento dice, se acabó el juicio, ya no hay más que juzgar aquí. Pero mira si va sobrado, Javier, que ni se prepara la mentira para el día de declarar. Fíjate si van sobrados, que ni se prepara una mentira para el día que va a declarar ese tío. Intento ver el lado bueno. Pero si no son lo que vayan de sobrados. Es que yo creo que son como Begoña y el señor presidente este que tenemos, son como una especie de Bonnie and Clyde en plan Choni y en plan no sé qué. Han llegado como los nuevos ricos al palacio. Han llegado como el príncipe de Bel-Air. ¿Entiendes? Han llegado ahí cantando rap. El príncipe de Belén por lo menos tenía gracia. Hombre, claro, ¿a dónde va a parar? Y encima era majete, este chico, es majete. Yo agradezco mucho que Pedro Sánchez no tenga una familia numerosa, porque si no nos costaría mucho más caro. Y también agradezco que el presidente no sea Ábalos, porque al menos Pedro solo coloca a sus familiares directos. El señor Ábalos Meco esté siendo investigado por colocar a la suegra, al examante, a las dos chicas, dígase de compañía, dígase a cambio de dinero te quiero más, al ex-suegro, a la mujer del ex-suegro. O sea, ya no solo colocas a tus familiares directos, sino colocas hasta los familiares de tus amantes y de tus exmujeres. Bueno, pero eso es mejor que colocar a la familia política, porque Pedro Sánchez coloca a todos sus ministros. También. Los coloca aquí y allá. Y a los novios de Begoña también los coloca.